San Juan capítulo 3, versículo 12 al 21. Si lo tienen, voy a leer. Si os he dicho cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta el versículo 21 leídos. El libro de San Juan, capítulo 3, es la predicación del Señor Jesucristo. Cuando leemos 4 libros de Evangelio, ustedes, si desean oír las predicaciones del Señor Jesucristo, es recomendable leer el libro de San Mateo, San Juan. Porque en el Nuevo Testamento hay 4 libros del Evangelio, o sea, 4 libros que trataron de escribir desde el inicio de la vida de Jesucristo hasta su resurrección, o sea, es el mismo Evangelio, pero los 4 libros de Evangelio tienen diferente énfasis, diferentes enfoques. Esto se puede comparar con la puerta del tabernáculo del Antiguo Testamento. La puerta del tabernáculo son de columna y cortinas, pero estaba tejido la cortina con 4 colores del hilo, y púrpura, lino, carmesí, azul. Sin alguna duda, la puerta se representa, la única puerta para la reconciliación para con Dios es el Mesías, el Salvador. Pero la cortina estaba tejida con 4 colores del hilo. Cada color tiene un significado. De púrpura, bíblicamente se representa la familia real, el rey. Por eso, por donde quiera, en la Biblia, donde quiera describir sobre el rey que estaba vestido de púrpura, dice. Entonces, púrpura que se representa que el Mesías tiene que ver con la familia real. Por eso Cristo nació de una familia real, de la familia de David. Fue llamado el Hijo de David. Entonces corresponde el libro de San Mateo. Cuando leemos San Mateo, la énfasis de San Mateo, Jesús es el rey de los israelitas. Por eso en el primer capítulo aparece el libro de genealogía, pero inicia de Abraham y David. Esto es el libro de genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que el hijo de Abraham, el hijo de
David. Así inicia. Entonces, ¿qué significa que Jesucristo fue llamado el hijo de Abraham y el hijo de David? Porque Abraham es la primera persona que recibió por promesa de una manera concreta la venida de una bendita descendencia, una bendita descendencia. Entonces, quiere decir que es el Señor Jesucristo, por Él todas las naciones van a ser bendecidas y ser justificadas por medio de la fe. Entonces, lo que la Biblia dice, el hijo de Abraham, que Jesucristo es aquel hijo de la profecía. Cualquier persona creyendo en su redención, por fe puede ser justificado. ¿De qué significa que Jesucristo fue llamado el hijo de David? Porque David recibió una promesa eterna que después de David, Dios levantaría de David un hijo que va a hacer casa para Dios, un reino perpetuo. Y muchas personas simplemente piensan es Salomón, pero sabemos que la casa que Salomón construyó fue destruida. Su reino cayó. Entonces, aquel hijo de David es el Mesías, el que realmente va a hacer un reino para Dios, un reino indestructible, una casa para Dios que nadie puede destruir. Por eso el enfoque de San Mateo, Jesucristo es el rey de los israelitas. Corresponde al color púrpura. San Marcos, entre 4 libros de Evangelio, es un libro de Evangelio del menor capítulo, porque el rey gobierna con su palabra. Por eso en San Mateo trata muchas predicaciones de Jesucristo. Quieren oír las parábolas que Jesucristo había compartido, les recomiendo leer San Mateo. Pero cuando lee San Marcos, que no se trata de las predicaciones, sino los hechos del Señor Jesucristo, porque cuyo enfoque que Jesucristo era un fiel siervo de Dios. Entonces, cuando leemos a Marcos podemos ver tantos hechos del Señor Jesucristo. Viaja de un lugar a otro lugar, luego sana a algunos enfermos, porque que enfatizó que Jesucristo es el fiel siervo de Dios y se puede comparar con un color entre 4 colores de la puerta del tabernáculo, lino, porque el color lino es el color del vestido de los sirvientes. Gente noble, también los príncipes se vestían de colores, pero un sirviente solo de un vestido de nada del color. San Lucas en algún sentido es similar, que se asemeja con el libro de San Mateo, porque habla del libro de genealogía, pero sí claramente podemos ver una diferencia. El libro de genealogía del Señor Jesucristo en San Lucas lo conecta con Adán, no con Abraham y David, sino conecta con Adán y que quiere enfatizar Jesucristo, aunque es el Hijo de Dios, fue el Hijo del hombre, es hombre. Por eso ustedes cuando quieren sentir la pasión del Señor Jesucristo, o sea, el corazón humano del Señor Jesucristo, les recomiendo leer el libro de San Lucas. Cuando lee San Lucas, y bien claramente podemos sentir la pasión de Jesús, su tristeza, su sufrimiento, su alegría, más que los otros 3 libros de Evangelio, está bien descritos. Y se puede comparar con el color carmesí, porque el color carmesí, bíblicamente, el color del hombre pecador, que quiere decir el hijo del hombre.
El último libro, San Juan, desde el inicio, como inicia, en el principio era Dios. Que el verbo, Dios era con el verbo era con Dios. Y sin el verbo, todas las cosas hechas, ninguna cosa fue hecha sin el verbo. Aquel verbo había la luz. Que la luz era la vida de los hombres. La luz que Dios dijo en el principio sea la luz. Las tinieblas no pudieron prevalecerlas. Y aquella luz con el tiempo viene, nace encarnados. Es la gloria del Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, el libro de San Juan enfatiza que el verbo era el mismo Jesús, que el verbo era Dios, el verbo encarnado es el Señor Jesucristo. Su enfoque, Jesús es Dios. Y se puede comparar con el color azul, el color del cielo. Es el mismo color de la vestidura del sacerdote efod. Es el color del Dios. Y por eso yo, después de haber recibido la salvación, me gustó mucho el libro de San Juan. Cuando quería oír al Señor Jesucristo, abría el libro de San Juan. San Mateo y San Juan tienen cierta similitud, porque el enfoque de San Mateo, Jesucristo es el rey de Israel. El rey gobierna sobre una nación con palabras. Pues usted, cuando quiere oír las predicaciones del Señor Jesucristo, puede abrir el libro de San Mateo. Pero hay un poco de diferencia con San Juan. También el enfoque de San Juan, Jesucristo es el Rey del cielo. Por eso estos 4 libros de Evangelio se pueden comparar simbólicamente con la característica de algunos animales. San Mateo es el Evangelio del león. San Marcos es el Evangelio del toro, porque el toro es un animal de carga que trabaja. San Lucas es el Evangelio del hombre. San Juan es el Evangelio del águila, el rey del cielo. Entonces el león, si fuera el rey de la selva, el águila es el rey del cielo. Los dos son reyes, pero hay una diferencia. El enfoque de San Mateo, Jesucristo es Rey de Israel. Muchas predicaciones, muchas palabras están escritas. Pero el enfoque de San Juan, Jesucristo es el Rey del cielo, es Dios. Pues cuando ustedes quieren oír la conversación, el diálogo entre Jesús y Dios, más que cualquier otro 3 libros de Evangelio, cuando quiere oír cómo Jesús cada momento se sintió, cómo dialogó con Dios, les recomiendo leer el libro de San Juan. Tal vez ustedes todavía no hayan sentido, pero tarde o temprano, cuando realmente quieren llevar esta vida de fe con todo el corazón, llegará el momento que sienten un gran anhelo o una falta, el deseo de querer oír al Señor Jesucristo. En mi corazón, en el fondo siempre básicamente hay ese anhelo. Leo la Biblia, pero quiero oír al Señor Jesucristo. Yo, siendo pastor, desde el púlpito predico más que oír. Cuando estaba en Corea, nuestra misión central, por tantos pastores que me rodearon, entonces la oportunidad de poder compartir era menos que las oportunidades de oír a los pastores. Entonces, por más que yo no leía tanto, pero los pastores que me rodean, en diferentes seminarios, diferentes campañas, imagínense en una nación, hay tantas iglesias
Y anualmente manejamos una agenda, seminario, campañas, retiros, campamentos, diferentes clases de eventos. En Corea, supuestamente cada semana hay seminarios, algún evento en mi ciudad, cerca de mi ciudad. Hay muchas oportunidades sin querer para oír las predicaciones. Pero después de ser misionero, la condición cambió totalmente. Si yo no me dedico en predicar, las oportunidades de poder oír las predicaciones eran muy pocas veces al año. Casi todo el año paso yo mismo predicando. Entonces, en el corazón de un predicador nace un anhelo. Quiere oír las predicaciones, quiere oír al Señor Jesucristo. Por eso, a veces un predicador se pone muy sensible en la hora de predicación. Con mi llegada como pastor nuevo en nuestra misión en México, ustedes alguna vez que habrán visto, especialmente los de la iglesia de Cuautitlán Izcalli del Estado de México, en plena hora de testimonial, pararme, luego frenar. A una persona que está testimoniando, un momento, deténgase, regrese a su asiento. Y algunos hermanos no me entendieron. ¿Y qué pasa, pastor? ¿Por qué se pone tan estricto o un poco, como se dice, colérico? Entonces, no por cuestión de mi carácter, porque hora de testimonial es hora que los hermanos puedan manifestar la obra del Señor durante la semana pasada. ¿Cómo el Señor trabajó en su vida cotidiana? O cuando desafiaba con fe, cómo Dios se manifestó. O mientras tantos que leía la Biblia, oía alguna predicación, cómo Cristo habló a él y aquella palabra le causó un cambio en su corazón. Entonces, hablar del Señor es Cristo. Hora de testimonial no es hora de hablar de mí mismo, sino hablar del Señor es Cristo. Es la hora que edifica a todo el mundo. El Señor recibe la gloria y honra por el testimonio. Pues algunos hermanos lamentablemente un poco se desviaron, mal interpretaron sobre la hora de testimoniar. Hasta algunos tienen costumbre. Cuando escucha la hora testimonial, no puede mantenerse sentado, se levanta, tiene que salir, tiene que hablar algo. Pero a veces habla cosas muy personales que no tienen ningún significado. En algunos casos, algunos miembros supuestamente como leyera su diario, a qué hora se levantó y qué comió, qué diálogo, qué hizo, a dónde se fue y qué pasó. Son cosas muy, muy privadas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Solo ocupa el tiempo. Hasta ahí puedo tolerar. A veces alguna persona, desde el lugar de testimoniar, empieza a contar las cosas que no se debe contar. Entonces los hermanos que vinieron con un corazón preparado para adorar al Señor, servir al Señor y recibir su bendición y sus palabras, el corazón se hiere. Yo no vine para esta tontería. Yo no vine para perder mi tiempo para escuchar cosas muy personales de algunas personas. Yo vine aquí para oír sobre nuestro Señor Jesucristo. Un día, un hermano, él me sacó la cita, me invitó en un restaurante. Él empezó a manifestar su dificultad, pastor. Él era una persona profesional, me dijo, me gusta oír las predicaciones, pastor. Cada predicación, yo siento que es la palabra del Señor Jesucristo.
Mi única razón por la cual yo me congrego por las predicaciones, menos los testimonios, me dijo. Pastor, por favor, quite del programa del culto la hora de testimoniar. Yo dije, pero es necesario testimoniar. Sí sé, pero quite por favor del programa hora de testimoniar. Muchas veces los hermanos hablan tonterías de verdades. Entonces me fastidian, hieren a mi corazón. Luego, al agarrar el micrófono, alguno empieza a llorar. El que quiere testimoniar debe tener cierto control para no ser tan sentimental. Al tomar el micrófono, automáticamente llora. Hasta para poder testimoniar, debe orar al Señor. Señor, dame una oportunidad para poder glorificarte, honrarte con mi testimonio. Yo quisiera compartir tu obra en mi vida. Y para los hermanos también sea de bendición, ayuda. Como el predicador preparara la predicación, el que testimonia también prepara el testimonio, para que en un corto tiempo limitados, para poder expresar bien lo que Dios hizo en su vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces solo por emoción y sentimientos. Entonces, por favor, pastor, lo quite del programa del culto. Me aburro de verdad, hasta me fastidia. Pero hermano, es necesario. Voy a orar al Señor, también voy a orientar a los hermanos que mejore esta parte del culto, pero es necesario. En un culto debe haber himnos espirituales, alabanzas y también testimonios, palabra de Dios, ofrendas. Eso es un culto verdadero de la Biblia. Pero por una parte, yo le comprendí la incomodidad, la dificultad de él. Humanamente comprendí porque muchas veces yo mismo he visto. Por eso, para poder orientar bien a los hermanos, en varias oportunidades tuve que levantarme. Un momento, hermana, un momento, con todo mi respeto, que pare. Lo que usted ahora está comentando no es un testimonio. Regrese a su asiento, por favor. Para que cada quien quiera testimoniar, también sea por la guía del Espíritu Santo, en un corto tiempo, saber moderar, saber ordenar y saber manifestar su gracia en mi vida como el trabajo. Entonces, por eso muchas veces las horas de testimonial me pongo en un estado de alerta, porque a veces el mismo Satanás aprovecha a algún hermano de malestar para hablar, contagiar a toda la congregación con alguna oscuridad, con algún pensamiento pecaminoso. Incluso algunas veces algún hermano o hermana en la hora de testimoniar quiere contar la parte muy personal, muy privada de su vida, cómo cayó en pecado. No hace falta detallar tantos. No hace falta describir tantos. Imagínense, en un pleno culto hay de todos. Adultos mayores, jóvenes, adolescentes, a veces hasta algunos niños. Una persona sin pensar cómo él cayó en pecado. Bueno, está bien, para él fue de una gracia y bendición. Pero tanto detalle. ¿Y qué pasa? Los jóvenes, los adolescentes quedan espantados. ¿De qué está hablando? Entonces, en vez de edificar a muchas personas, les está haciendo daños. Y culturalmente. Entonces, los hermanos quienes han participado en un culto con sus niños se preocupan. Y cada rato ven a sus hijos. Y tienen deseo de tapar sus oídos. Entonces, no lo oiga. ¿Qué pasa? Un testimonio no acompañado de la prudencia,
de la sabiduría, en vez de edificar a las personas, les hace daños. Pues el que dirige el culto debe ser bien sensible. Por eso a veces me molesto con mis copastores al ver que cómo dirige el culto. Hasta un alabancero, el alabancero que dirige la alabanza, ve que algunos hermanos no están cantando, pero no llaman la atención, dejen que hagan lo que quieran, deben llamar la atención. Si no se prestan atención, sería mejor avisarles que salgan de ese lugar. Si no han venido para adorar al Señor, mejor retirarse de este lugar. Algún joven está viendo celular. El que dirige alabanza está viendo, pero le deja. Entonces, el alabancero es muy malo. No está tomando su papel. Cerca de 30 minutos cada culto que él dirige, él no está adelante como un manequín, como un mecánico y un robot, solo cantar, sino dirigir alabanzas, alabar al Señor. Si habría algún obstáculo, eliminarlo de una forma bien prudente con la guía del Espíritu Santo. Dirigir a la gente para que pueda alabar al Señor. Pues al ver a algunos copastores, me molesto en gran manera. ¿Y por qué él está en el púlpito si así quiere abandonar el culto? ¿Por qué él está dirigiendo alabanza si así quiere hacerlos? Yo también fui alabancero. Yo fui maestro de los niños, muchas veces manifestados como era entrenamiento para los maestros. Para predicar a los niños, si yo quiero compartir sobre San Mateo capítulo 5, para predicar a los niños mínimo 10 veces debo leer. Luego será la Biblia hasta que tenga memorizado todo el contenido. Luego, como un chef, como un cocinero, ya en mi mano tengo un material. Así el contenido está presente en mi memoria. Luego, con la guía del Señor, preparar una predicación. Como sazonar a una comida, sazonar, ya que los oyentes son niños de una forma de estilo para los adultos, no se llega a los niños, pero para poder llegar a los niños, poner hasta algún ejemplo, mezclar con algún cuento infantil, que su mensaje es igual que el mensaje del hoy, para que los niños fácilmente puedan entender. Y todos los que quieren predicar bien, yo les recomiendo que reciban entrenamiento de los maestros de escuelas dominicales. Los alumnos de escuela teológica, todos deben aprender estos. Si no, no pueden predicar bien. Si tú sabes predicar a niños, sabes predicar a cualquier tipo de personas. Si no sabes predicar a los niños, ¿por qué tú no sabes predicar? Se necesita entrenamientos. Y un alabancero, por lo menos 30 minutos de anticipación llegar. Y luego, con pianista, con algunos que manejan instrumentos musicales, junto ensayar, orando al Señor. Y entre todos los involucrados, orar juntos, hoy cantaremos este himno, ensayar. Para que a la hora de dirigir la alabanza, que realmente sea de lleno de la guía del Espíritu Santo, agradable, depende de quién alabancero dirige las alabanzas, el ambiente del tiempo de alabar varía totalmente. Y todos los hermanos pueden sentir al momento de alabar al Señor gozo y gratitud. Pero un alabancero, supuesto alabancero robótico, solo para cumplir está dirigiendo. Cada quien
con su propia versión. Uno canta, uno solo está viendo a otro, toda la persona, incluso algún joven está viendo su celular, hasta un adulto. Es un culto que toma en poco el culto, toma en poco al Señor. Entonces, el que dirige de esta manera no debe dejar que él dirija las alabanzas, porque Satanás lo está usando para que la iglesia se pegue una mala costumbre. En la hora de testimonial también es igual. Desde detrás del púlpito quiero oír al Señor. No quiero oír al hermano, no quiero oír a la hermana, sino quiero oír al Señor, el Señor que hizo en su vida. El Señor que le dijo a él, cómo le habló y cómo le transformó. Cuando el Señor se manifiesta, todo el mundo puede sentir un refrigerio, un descanso. Todo el mundo siente, el corazón se libera. Un refrigerio, un gozo, una alegría. Así es el Señor. Qué bien. Así es nuestro Señor. Por eso ustedes tarde o temprano, si realmente piensa en llevar la vida de fe, sentirán la necesidad de oír al Señor. Yo quisiera oír al Señor. Yo quisiera oír al Señor. Pero no malinterprete, oír desde el cielo alguna voz, no, sino aunque lea, aunque escuche una predicación, quiere oír a su palabra. Realmente lo que es la palabra del Señor. Quiero oír su voz. Entonces el libro de San Juan es un libro recomendable cuando se quieren oír al Señor Jesucristo. Jesús como el mismo Dios, diáloga con Dios, su oración. En San Juan bien descrito está. Este libro de San Juan capítulo 3, todo el capítulo es la predicación del Señor Jesucristo. Y también San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 6, muchas predicaciones del Señor Jesucristo. Delante del Señor Jesucristo llegó un principal judío, un rabino, un rabí, uno del 70, el miembro del Sanhedrin, equivalente de un congreso nacional en el tiempo de Cristo. Entonces es una persona de gran mérito en cuanto a su comportamiento, mérito religioso, es un ejemplo de los ejemplos. En el corazón de esta persona, él sintió, este joven de Nazaret, él seguramente oyó que sus compañeros como murmuraban, eres un falso profeta, es un blasfemo, alguno exagerando decía, es un endemoniado. Pero Nicodemo es una persona de carácter noble, él quedó bien pensativo. Seguramente en algunas oportunidades de la distancia de cercana, lejana, él haya visto cuando Jesús sanaba a algunos enfermos, había oído algunas predicaciones. En su corazón se conmovió, nació un entendimiento. Él ha venido del cielo. Si Él no ha venido del cielo, si Dios no está con Él, Él no podrá hablar como Él había hablado. Si Dios no está con Él, Él no podrá hacer todo lo que Él había hecho hasta ahora. Es una persona noble. Muchas personas no tienen este nivel cultural. La mayoría de personas ni siquiera prestan atención y juzgan. Así se demuestra su nivel, tan pobre nivel.
Pero Nicodemo es una persona muy diferente. Mientras que otros miembros de Sanedrín se burlaban de Jesús, entre ellos decían, es un falso profeta, endemoniado, loco, blasfemo. Él sí estudió, él sí investigó, él sí pensó. Luego llegó a un fin en su corazón, a una conclusión. Él ha venido de Dios. Entonces en su corazón había el deseo de oír la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver San Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya aquí podemos ver, él llamó a Jesús Rabí, que quiere decir maestro. Él mismo siendo Rabí, ya que él era miembro de Sanedrín, es un anciano, tal vez mayor que 70 años de edad, por la tradición de los israelitas, una persona de adulto mayor. A un joven a quien humanamente apenas tiene como 30 años de edad. Además, es notable, él es del campo, su vestimenta, también Jesús bajo el sol todo el día ha caminado quemado y muy moreno. Se nota su acento, él es del campo. Pero con todos los respetos, maestro. Tú has venido del cielo como maestros. Si no, todo lo que él hace y habla, no podrá hacer si Dios no está con él. En el corazón de Nicodemo había un anhelo, quería oír la palabra de Dios, quería obtener la vida eterna. Nosotros, ¿por qué buscamos la palabra de Dios? No solamente la paz en la presente vida, también la venidera vida, la vida eterna. En el corazón de Nicodemo, él buscaba la vida eterna. Quería oír la palabra del Señor Jesucristo. Jesús leyó el corazón de Nicodemo. Para no perder el tiempo, acortando el tiempo, directo habló el tema. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sintió confundido. El nacer de nuevo. Nicodemo tiene un concepto muy firme en cuanto a cómo conseguir la vida eterna de la manera gradual, progresiva, poco a poco, con todo su corazón esforzándose, tratando de cumplir cada mandamiento, acercarse a la perfección. Ese es el concepto de la salvación, según el judaísmo. Pero Jesucristo, ¿cómo le dijo? Sobre el nacer de nuevo. Sobre el nacimiento vamos a pensar. Para el nacimiento, ¿cuánto tiempo necesita? ¿Un año? Para el nacimiento, para aliviarse, dar a luz un hijo, ¿cuánto tiempo ocupa? Máximo un día, ¿no? Máximo un día. A veces ni siquiera 10 horas. O sea, muy corto tiempo nace una vida. Claro, hasta que el feto crezca, llega a ser ya perfectamente, ya esta es la condición, lleva 8 meses, casi 9 meses. Pero el nacimiento sucede en un momento. Nicodemo es una persona que tiene una manera de pensar para poder alcanzar a la vida eterna, para poder alcanzar a la perfección, toda la vida esforzarse.
abstenerse de diferentes deseos. Luego, algún día, con mucha dificultad, alcanzar a la salvación. Jesucristo leyó el corazón de Nicodemo, que le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra chocó al corazón de Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? Entonces, como si que existiera, que en un lapso del tiempo un hombre pecador pudiera regenerar, pudiera nacer de nuevo, yo no puedo comprender. Entonces él pregunta: maestro, ¿acaso siendo un hombre ya grande, la segunda vez podrá entrar al vientre de su madre y nacer? Ya que él no entendió, no comprendió el concepto bien preciso, se siente confundido, le hace una pregunta, pero en el sentido físico. Una persona ya siendo un adulto, ¿la segunda vez podrá entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús otra vez le repite, pero de una forma queriendo ayudarles. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Jesucristo describió el nacer de nuevo, nacer de agua. Sin alguna duda, en la Biblia, el agua se representa la palabra de Dios. Si el agua se referiría al agua del bautizo, todos los cristianos que después de haber creído, sin poder alcanzar el bautizo, se murieron, se han ido al infierno. Imposible. El agua no se refiere al agua del bautizo, sino palabra pura de Dios, palabra de vida, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso, en la epístola del apóstol Pedro, que dijo: vosotros sois renacidos por una simiente incorruptible. Es la palabra de nuestro Señor, dijo. Entonces, nacer del agua, nacer de la palabra, oyendo la palabra de Dios, creyendo en Él, nacer. Entonces, os ha engendrado con su palabra de poder, dice. Oyendo la palabra de Dios, cuando obtiene el perdón de los pecados, ¿qué le sucede? Recibir el don del Espíritu Santo de la promesa. Nacer del Espíritu. Allí el Espíritu Cristo habló con la mayúscula. O sea, no es cualquier espíritu, sino el único Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Sabemos que recibir el Espíritu Santo, con el pecado nadie puede recibir el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo puede caer a donde aún hay pecado, aquel Espíritu que cayó no es el Espíritu Santo, sino es un espíritu engañador. El Espíritu Santo únicamente puede caer en donde todos los pecados son redimidos, borrados perfectamente por la obra de Dios. El Espíritu Santo puede caerse. Aún Nicodemo se siente muy confundido. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir? Como si que existiera un milagro que un hombre pecador en un momento ser regenerados. Un hombre desde cuando nacimiento es pecador. Entonces tiene tendencia pecaminosa.
sigue cometiendo errores, pecados, en un momento como si pudiera nacer en una nueva criatura, limpio y perfecto. ¿Cómo es posible esto? Nicodemo no le pudo entender. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús leyó el corazón de Nicodemo, o sea, la confusión que hay en su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre pecado? Nosotros somos hijos de Adán, desde cuando nacimientos somos pecadores. Desde cuando empieza a usar de razón, no puede evitarse de las tendencias pecaminosas. Muchas tentaciones, muchos deseos nos atacan, nos bombardean. ¿Cómo nosotros, siendo así un hombre vil, pecador, en un momento que podría nacer de nuevo en una nueva criatura? O sea, un hombre, nuevo hombre limpio, santo y justo ante los ojos de Dios. Yo no puedo entender, nunca anteriormente había oído ese estilo de la enseñanza. Ya Nicodemo en toda su vida, ¿qué clase de enseñanza ha recibido? Compórtate bien. Compórtate bien con Dios. Cumple los mandamientos. No peques. De esa manera alcanzará la perfección. Pero seguramente Nicodemo, en lo largo de su vida, en varias oportunidades haya sentido ya el límite. Me he esforzado. Yo me he esforzado. Un tiempo creía que toda la cosa me estaba saliendo muy bien. Ya estaba casi a punto de alcanzar a la perfección. Luego, repentinamente viene una tentación, me caigo en ella. Mi vida constantemente así se repetía. Me esfuerzo. Esa semana me voy muy bien. Esa semana me siento muy cerca de Dios, casi. Y luego veo la otra faceta de mi persona. Como en mí viviera un monstruo. Muchas veces en su propia vida. Pues en su corazón nació una sed. Yo creo que la manera tradicional, nunca dudé de esta enseñanza tradicional, pero creo que hay alguna falla. Hay alguna falla o falta. Me esforcé mucho. Estuve a punto de alcanzar, pero nunca pude alcanzar. Luego otra vez me caigo. Hay una falla, hay una falla. Por eso él quiso oír la voz del Señor Jesucristo. Maestro, ayúdanos. Pero Jesucristo le habló algo que totalmente está más allá del límite del poder entenderle Nicodemo. Nicodemo, de esa manera, jamás tú puedes alcanzar a la perfección. Toda la vida, con ayuno, con oración, con mayor esfuerzo, ¿piensas que podría alcanzar a la perfección? De esta manera, nunca puede alcanzar a la perfección, no podrás entrar al reino de Dios, ni podrás ver al reino de Dios. Nicodemo en algún sentido se acepta. Sí, eso sí yo entiendo, porque yo con mi propia vida probé, no pude. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra alternativa? Pero la alternativa que Cristo a él le manifiesta es incomprensible. ¿Cómo
En un momento el hombre pecador puede nacer de nuevo, de una nueva criatura, digno para entrar al reino de Dios, digno para ver el reino de Dios. Tiene que ser apartado del pecado, debe ser perfecto. ¿Cómo es posible? Por eso Cristo le explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, no le digo de la carne, lo que es nacido de carne, carne es. Yo no digo de tus cuerpos, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacer de nuevo no se dirige a su carne, sino a su espíritu. No te maravilles. ¿Por qué dice no te maravilles? Porque está ya maravillado. Él está maravillado. No te maravilles. Ya está maravillado. ¿Cómo es posible esto? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo es estos? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, humanamente es imposible explicarte. Como igual que el viento. El viento no se ve. ¿Quién puede ver el viento? Nadie puede ver el viento. Solo puede ver las obras del viento. El viento cuando lleva las hojas, por las hojas que vuelan, decimos, sopla viento, dice. Pero el mismo viento en sí no se ve. El viento, ese es como igual al viento, dice. No se ve, pero sí existe. No se ve, pero sí existe. No se ve, pero sí trae el mismo resultado. Transforma la vida de una persona. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel? ¿No sabes estos? Nicodemo, tú siendo quien toda la vida estudia la Biblia, ¿no sabe de estos? La Biblia habla de estos. La Biblia habla de esto. Llegará un día cuando venga el Mesías. ¿Qué dice el libro de Zacarías? Dijo, ¿no? En un día quitará el pecado del mundo, dice. Esa profecía se cumplió, ¿no? Jesucristo, ¿en cuántos días murió? En un día. En un día quitará el pecado del mundo. Según la crucifixión, en un día el culpable, el condenado, no se muere. Cuando los soldados romanos se acercaron a Jesús, se maravillaron porque ya estaba muerto. En un día quitará el pecado del mundo. Muchas profecías del Antiguo Testamento, cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador, Él borrará todos los pecados del mundo en un momento. Nicodemo, ¿tú no sabes de estos? Siendo maestro de Israel, existe este milagro que los pecadores en un momento ser constituidos justos delante de Dios. Versículo 12. Si os he dicho estas cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió, o sea, el Señor es Cristo, del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
como Moisés, ya que Jesucristo se desciende del cielo, las cosas celestiales que él había visto, había oído, está explicándose. Existe este milagro, el nacer de nuevo. En un momento, un hombre pecador convertirse en un justo sí existe. Jesucristo en el cielo lo había oído, lo había visto, se descendió del cielo, él lo está contando. No le puede entender. Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya una pausa. Sobre esta historia, Moisés como levantó una serpiente en el desierto, esta historia está en el libro de Números capítulo 21. Cuando los israelitas se salieron de la tierra de Egipto, se dirigían a la tierra prometida Canaán. Era una peregrinación bastante cansadora. Entonces ellos, mientras que caminaban en el camino del desierto, ¿ustedes alguna vez han visto el desierto? ¿Han caminado en el desierto? Mucha parte del territorio peruano son desiertos. Cuando yo llegué a ser misionero del Perú, después de 5 años, 6 meses que había sido misionero del Paraguay, al principio a mí me chocó mucho por el cambio tan repentino. Paraguay es una pampa, una llanura. De Asunción a Buenos Aires, de Argentina, si no me equivoco, 1.350 kilómetros, no hay ninguna montaña. Pampa continuada, puede ver el horizonte de la tierra constantes. Cubierto de color verdes, cubierto de los ganados. En mi tiempo, una vaca entera se vendía menos que $100 en Paraguay. En mi tiempo, el precio de una vaca entera, menos que $100. Ahora yo no sé. Un caballo entrenado, no de una raza tan fina, pero bastante buena, que se puede cabalgar, en $100 se podía comprar. Entonces, en Paraguay, los fines de semana, cada casa huele olor a asado. Todo el mundo prepara asado. El asado paraguayo es riquísimo. Y mi boca ya quiere llenarse de agua. Aunque se pelean con los argentinos. Argentinos dicen, el asado argentino es el mejor. Dice. Suave la carne de Santa Fe. Santa Fe es una zona de Argentina, de pampa. Por su pasto, o sea, la carne es muy suave. Los argentinos, en cuanto al asado, Argentina es el campeón, dice. Los paraguayos no aceptan. Porque la carne argentina no tiene nada que masticar, dice. Entonces el gusto del asado está en masticar. Tiene que haber algo que masticar. Carne paraguaya un poquito dura, pero sí da gusto al momento de masticar y sentimos el sabor, dice. Así se pelea. Bueno, cada quien lo que quiera creer, que crea. Yo siendo misionero, ya que viajo casi todos los países, cada vez que llego a un país de Latinoamérica, ¿sabe qué me dice? ¿Qué le parece el español de mi país? Es el mejor castellano, ¿no? Siempre me dice. Peruano dice que los peruanos manejan el mejor castellano. Los colombianos, pastor, ¿cómo suena el español colombiano? Es el mejor, ¿no? Los costarricenses, el español costarricense es el mejor, ¿no? Un hermano mexicano, pastor, el español mexicano es el mejor, ¿no? Entonces, solo siempre mantengo una sonrisa, sin comentarios. Porque en cuanto al castellano mexicano, los suramericanos, ¿cómo dicen, saben ustedes? Entonces, se oyen como medio cómico, cantando.
Por eso dice, mexicano, y empieza a reír, o sea, no sé, imitando cómo hablaba ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho, entonces. Bueno, cada país es así, es una de característica humana. No habría tantos problemas. ¿De qué estaba hablando yo? me desvié. ¿De qué estaba hablando? Sí, bueno, carne paraguaya. Bueno, está bien. Cada país crea que su carne es mejor. De cierto, ¿no? Lo que para mí fue la parte que a mí me gustó en gran manera, viajar en Paraguay. Ya que es pampa, continuado de color verde. No se cansa la vista. No se cansa la vista. Además, bajar la ventana y el aire fresco. Muy fresco. Animales, tantos animales. Cuando llueve un poco, hasta víbora sale. También he visto una anaconda como pasaba en medio de la avenida en las noches. Zorros, entonces. Me gustaba mucho. Me gustaba viajar. Al viajar sentía como un paseo. Llueve hermosa, ¿no? En el día que llueve en la pampa cuando llueve, el aroma también es bien, bien delicioso. Cuando yo llegué al Perú, viajar de hacia norte, continuados desiertos, del color gris. No sabe cuánto se cansa. Se cansa la vista para ver arena. Yo dije, creo que Perú nunca faltará las arenas de la construcción. Entonces yo dije, nunca, aquí podrán construir edificios y torres, porque tantas arenas. Me vino la imagen de los israelitas. A ellos así caminaron. Cuán cansadores. 40 años caminar en el desierto. Algunos limeños que nunca en su vida han visto la montaña. Ellos tienen un concepto de los cerros montaña. Para ellos los cerros de arena de color gris, nada de planta. Yo dije, esto no es montaña, se ve feo. Una montaña tiene que ser boscosa con bosque. No se ve feo. La montaña peladita de arena, no, es bonita. No, se ve fea. Yo dije, una montaña no es así. Yo dije, una montaña de árboles, plantas, de diferentes flores, se ve bonito. No, no es así. La montaña tiene que ser peladitas de arena. Bueno, vamos a dejar de discutir, entonces está bien eso. Imagínense, los israelitas caminaban. Cuando ellos llegaron enfrente del territorio de los edomitas, Dios ordenó que rodeara. Se molestaron. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué no nos permite cruzar directo? Dios no les pudo autorizar. ¿Por qué? Los edomitas, por más que no son israelitas, sino, claro, son medios hermanos de los israelitas, pero aquel territorio Dios les había dado por herencia. Para que dos promesas, es el carácter del Dios, eres Dios de las promesas. Todo lo que promete, hasta con los malos, Él cumple. Él nunca puede violar su promesa. Entonces con los edomitas Dios prometió que este lugar es suyo. Los israelitas no pueden cruzar porque Dios lo dio por herencia a los edomitas. Pues les ordenó rodear. Los israelitas se molestaron, empezaron a murmurarse. La murmuración creció y se convirtió en blasfemias. Dios por pecado les mandó. Nuestro Dios no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no puede habitar con Él.
Él no acepta ningún tipo de pecados. Envió el juicio, las serpientes ardientes. Cuando las serpientes empezaron a picar a ellos, muy pronto se dieron cuenta, este fenómeno no es normal. Es anormal totalmente. Ellos empezaron a pensar, ¿desde cuándo empezó a llegar a nosotros esta situación? ¿Desde cuándo nosotros hemos pecado contra Dios, contra Moisés? Por el pecado. Ellos se arrepienten, se acercan a Moisés. Luego suplican, hemos pecado contra Moisés, contra Jehová. Que estamos arrepentidos, que ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes ardientes. Ahí podemos ver un concepto tradicional de la salvación. Un concepto tradicional de la salvación. Para nosotros, ¿qué es la salvación? La circunstancia que a mí me mortifica, a mí me molesta, a mí me aflige, se vaya de mí. Que ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes ardientes. Yo también, antes de recibir la salvación, así creí. Que la salvación, el ser salvo, así yo creí, que todas las debilidades, todos los defectos míos se vayan de mí, luego cuando me convierte en una persona totalmente diferente y perfecta y santa, creer que soy salvo. Por guardar ese concepto, cuando en mi vida me encontré con quien me decía que eres salvo, a mí me chocó en gran manera, en mi corazón provocó la ira, hasta el deseo de golpearlos. ¿Cómo? ¿Tú eres salvo? ¿Cómo? Todos los pecados tuyos son perdonados, tú estás limpio. Mentiroso. Es un hipócrita verdadero. Me daba ganas de realmente insultar hasta golpearlos. Porque conservaba un concepto tradicional sobre el ser salvos. Que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Muchas personas, por conservar este concepto, pasa toda la vida luchando contra su carne, contra su sangre. Para que su carne que cambie, su sangre que se transforme en una sangre que no peca más, en una carne que no cometa más errores. Toda la vida está luchando para cambiar la condición de su carne, cambiar la condición de su sangre. Todos los que dependen de las obras están en contra del sagrado evangelio de la Biblia, el evangelio de la fe. Por estar dependiendo de las obras, no tiene cabida para aceptar la redención, aceptar el regalo de Dios. Porque cada quien está muy ocupado en lo suyo propio, en su propia obra. Los israelitas dijeron que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró a Dios. Dios les ofrece lo que es la salvación para Dios. La salvación de Dios les ofrece. La salvación de Dios, la salvación, según nuestro concepto tradicional, son muy distintas. La salvación que Dios les ofreció, ¿cómo fue? Hacer una serpiente de bronce. Hay cosas que pensar que la serpiente del bronce, porque el bronce es un material que Dios usaba para hacer
el altar del holocausto del tabernáculo. El altar del holocausto del templo, el lugar donde juzga los pecados de los animales expiatorios, es del bronce. Un grupo de ingenieros alemanes, los alemanes son muy prácticos, entonces hicieron la prueba, haciendo una réplica del tabernáculo de Moisés, unas miniaturas, con una tabla de madera, con la lámina de bronce, cubrirlos y formar, cuadrarlos como cuadrados. En medio es un hueco, la mitad del alto poner una parrilla, es el diseño del tabernáculo. ¿Realmente podrá soportar las calenturas de miles de grados de la calentura? La madera de acacia no se queme. Hicieron pruebas. Perfectamente aguanta. Entonces, ¿qué pasó? Con una tabla de madera, cubrir con la lámina del bronce y después armarlo bien cuadrados. En medio es un hueco y vacío, en la mitad de alto colocar una parrilla. Es el altar del holocausto. El bronce es el símbolo del juicio. Bíblicamente el bronce se representa el juicio. Un día Coré y 250 líderes de Israel se rebelaron contra la familia de Aarón. Solo tú puedes ministrar en el tabernáculo, nosotros también. Solo tú puedes quemar el incienso aromático delante de Dios, nosotros también. Ellos hicieron incensarios del bronce y se acercaron al tabernáculo y salió una llama de Dios, se encendió sobre todos los incensarios y a la vez quemó a los 250 rebeldes. De 250 incensarios rodaban sobre el piso, pero se encendió de la llama de Dios, santificados. Y Dios habló a Moisés, recoge todos los incensarios, porque se encendió la llama de Dios, son santificados, no puede tirarlos. Luego, batirlos y convertirlos en una plancha. Con plancha del bronce, cubrir el altar del holocausto para que sea memoria del juicio de Dios. Pues bíblicamente el bronce se representa el juicio. ¿Qué significa hacer una serpiente de bronce? Para los israelitas, el que conoce el Antiguo Testamento, la serpiente del bronce, ¿qué se refiere? La serpiente juzgada. Vamos a pensar con una masa de bronce, transfigurarlo con martillazo en la figura de una serpiente. Una masa de bronce, ¿cuántas veces debe pasar por fuego del horno? ¿Cuántas veces de martillazo? Hasta que se vuelva rojo, poner en agua, sacarlo, martillarlo, otra vez volver a poner en el fuego del horno. ¿Cuántas veces? Entonces, la serpiente del bronce, ¿qué se refiere? La serpiente maldecida. La serpiente maldita por Dios. Una serpiente del bronce, símbolo de maldición, colgar sobre la punta de una asta, levantarla. Cualquiera que fuere mordido, al mirar a ella y vivirá, Dios dijo. Ya apareció la salvación de Jehová. La salvación de Jehová es la serpiente del bronce colgada en la punta de una asta y da a entender la serpiente maldita.
la serpiente maldecida. La salvación hecha. La salvación consumada. La salvación cumplida. Todo aquel que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Entonces, en esa escena hay una gran enseñanza. Dios ofreció la salvación hecha. La salvación terminada. Todo aquel que fuere mordido, todo aquel que sintiere condenado y pecador, mirare a ella. La serpiente de bronce, mirare a ella vivirá. Pero para el Cristo, todo aquel que viere a Él y creyere en Él. Creyere en Él. Él fue hecho maldición por los otros. Él fue maldecido en nuestro lugar para liberarnos de la maldición de la ley. Todo aquel que ve al Hijo cree en Él, que Él recibió el castigo por todos los pecados nuestros, el juicio por todas las culpas nuestras, cree en Él, será salvo. Pero aquí hay un dilema. La gente es muy inexperto en creer. Son muy expertos, muy acostumbrados en depender de las obras. ¿Qué significa ser colgado? Si el bronce se representa el juicio, según el concepto de la ley, ¿qué se refiere ser colgado? Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Según el concepto de la ley de Moisés, es maldito por Dios. Maldito por Dios es colgados. Es el colgado. Ya, en Israel no había costumbre de ejecutar, en el tiempo de Jesús, no había costumbre de ejecutar una persona condenada para la muerte, colgarlos. Pero ya que era el tiempo que el imperio romano gobernaba, cuando que Poncio Pilato les preguntó, ¿qué hago entonces con este hombre? Según mi punto de vista, eres inocente, eres un político, es un hombre que sabe, él distingue muy bien quién tiene la culpa. Él se dio cuenta que este hombre no tiene ninguna culpa, sino por el odio del grupo élite de Israel. Llegó a ser víctima. Bueno, él dijo, según mi punto de vista, es inocente, quiero soltarlo. Ellos empezaron a hacer alborotos viendo que eso iba a ser una revolución finalmente, un golpe contra el Estado de ellos. Él trató de agradarles. Bueno, calma entonces.
¿Yo qué quiero que haga con él? Crucifíquelos, ellos mismos dijeron. ¿Qué significa colgar un hombre? Maldito por Dios. Pero si Dios no permite, ¿Jesucristo puede ser colgado? Aunque ellos pidieron la crucifixión, pero Dios no autoriza, ¿Jesús puede ser colgado en un madero? Dios lo autorizó. Según el concepto de la ley, ¿qué significa el ser colgados? Maldito por Dios. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, el Cordero de Dios, el inocente, maldito por Dios. ¿Por qué Dios le maldijo? ¿Por qué Dios le maldijo? Porque realmente Dios le envió para que Él salvara al mundo entero de sus pecados. Porque era la única manera que el mundo sea salvado, el mundo quede limpio de sus pecados. Era la única manera el Hijo de Dios cargar todo el pecado del mundo, toda la culpa del mundo. Él ofrece el pago. La única manera. Pues Dios a propósito permitió a Jesús entre diferentes estilos de la ejecución, un estilo de ejecución más doloroso. Además, exhibe. ¿Qué exhibe? Que todo el mundo vea hasta el último momento cómo Él se muera, vea. Dios que quiso exhibir su amor hacia a nosotros. Amén. Entonces, para derramar su amor, para demostrar a nosotros su amor, a cada uno de nosotros eligió este estilo de la ejecución que según la costumbre judía no tenía. Lo colgó. Lo colgó. El colgado es maldito por Dios. Entonces vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 13. Si lo tienen, voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es lo que a ustedes les gustan hacer, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no pudiéndola, pero nos gustan depender de las obras de la ley. Si tú eres quien estás dependiendo de las obras de la ley, maldito está. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito está. ¿Por qué? Aquí dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En esos últimos días se está levantando un movimiento. Muchos cristianos se influencian de los mesiánicos. Yo creo que esto sucede por la ignorancia. Porque muchos cristianos no leen la Biblia. Quieren imitarse como los israelitas. Incluso en los cultos usa
algunos instrumentos musicales israelitas. Quieren vestirse como israelitas, las que bailan. ¿Qué tiene que ver? Incluso algunos hasta quiere circuncidarse. Si tú te circuncidas, tú estás obligado a cumplir toda la ley. Esta situación sucede, incluso en algunas reuniones de pastores yo veo, algunos compañeros pastores vienen con algún instrumento musicales israelitas. Sí tolero, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿Tú quieres ser como israelitas físicamente? ¿Acaso no sabe? Todos los gentiles que siguen las pisadas de fe de Abraham son hijos de Abraham. Son verdaderos israelitas, ¿no saben? ¿Quieres imitar como los israelitas? ¿Quieres vestirse como ellos? ¿Quieres usar hasta la kippah? Piensan que así es ser israelita, te equivocas en gran manera. Si tú para ser israelita circuncida, eres obligado para cumplir todas las leyes. Por la cuestión de higiene, por la salud, te circuncida, está bien. Pero queriendo ser israelitas, si te circuncidas, está obligado de cumplir toda la ley en todos los tiempos de tu vida. Sobre esta situación, el judaísmo, que el judaizante, que se mete en el cristianismo, ya había ocurrido en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia de Galacia, de los Gálatas, antiguos turcos, ya habían sucedido. Apóstol Pablo siendo un judío ortodoxo de ortodoxos, por una parte saduceos, por otra parte fariseos, hasta la muerte se peleó hasta con apóstol Pedro. Tú, Pedro, tú y yo, no somos gentiles, somos judíos, pero sabemos que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, la carga que ni siquiera nuestro Padre pudieron llevar. ¿Por qué quieres cargar a los gentiles? Eres hipócritas, le dijo. La misma situación está sucediendo en muchas iglesias. ¿Saben por qué? No leen la Biblia. Lean la Biblia los pastores. Lean la Biblia. En vez de leer el libro de testimonio, en vez de algunos pastores oradores que en corto tiempo como levantó su iglesia como una mega empresa, lean la Biblia. Si leen la Biblia está en contra de esos. Incluso mismo Abraham, cuando fue justificado, era incircunciso. Cuando Abraham por fe fue justificado, era humanamente como un gentil porque era arameo. Ni siquiera existió el concepto de los israelitas. Quieren ser como hijos de Abraham, copiando algunas tradiciones, costumbres, hasta vestimenta de israelitas. Proviene a causa de la ignorancia, por no leer la Biblia. Aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? En el tiempo antiguo Dios dijo, el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por los otros maldición. Porque está
escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ya, Cristo mismo, hecho por nosotros maldición, para liberarnos, redimirnos de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Todo lo que están escritos en todos los de tu vida, si cumplieres, vivirás. En el caso contrario, morirás. ¿Quién de nosotros en todos los días de su vida, todos los mandamientos que están escritos en la ley pueden cumplir? Ni siquiera un israelita religioso ortodoxo de los ortodoxos. Entonces, maldito está. Ninguno de nosotros, todos los días de su vida, todos los que los mandamientos nos dicen, no podemos cumplir. Entonces, estamos bajo maldición, pero Cristo para redimirnos de la maldición de la ley. El mismo que fue hecho maldición. Porque la paga del pecado es la muerte. Él cargó todas las culpas, todos los pecados nuestros en su cuerpo. Por la ley, para la ley, ofreció el legítimo pago. Es la muerte. Amén. Por eso Él fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. Nosotros, por medio de la fe, juntamente con Cristo, fuimos plantados en Él. Cuando Él se resucitó, juntamente con Él, fuimos levantados. Amén. Porque nosotros no somos quienes andan conforme a carne, sino conforme al Espíritu de Cristo. Él murió por nosotros, resucitó para nosotros. Nosotros nos hemos unido con Él mediante la fe en su muerte, en su resurrección. Entonces somos nuevas criaturas. Amén. La ley no tiene ningún derecho, ninguna obligación sobre nosotros. ¿Por qué? Por medio del Señor Jesucristo, con Él juntamente hemos muerto por la misma la ley para la ley. Porque la paga del pecado es la muerte. Con el poder de resurrección, con cuando Cristo resucitó, con su poder, mediante la fe, fuimos levantados. Amén. Entonces, la ley de Moisés, ¿qué derecho tiene sobre nosotros? La ley de Moisés, ¿qué autoridad puede tener sobre para los que están en Cristo Jesús? Ningún derecho. Si tú no estás unidos con Cristo por fe, o sea, no has aceptado que Él murió por ti, no has aceptado que Él resucitó para tu justificación, bueno, está bajo la obligación de cumplir todas las leyes. Pero tú realmente te has unido con Él, has aceptado que Cristo murió por ti, has aceptado que Cristo resucitó para ti. Tú eres nueva criatura. Amén. Amén. Digan amén. Amén. Los que creen digan amén. Amén. Ustedes han aceptado que Cristo murió por ustedes. Amén. ¿Creen que Cristo resucitó para ustedes? Amén. ¿Se han unido con Él por fe? Amén. Son nuevas criaturas. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. En el caso que si tú no lo crees, aunque sabes y no crees, bueno, estás obligado. Cumpla toda la ley. Estás malditos. Si realmente tú te has unido con Él, terminó la maldición de la ley, pero tú vuelves a cometer algún error, algún hecho que según el concepto de la ley llega a ser pecado, bueno, en ese sentido sí,
Pero no estoy bajo la ley. Cristo me redimió. Sobre mi persona reina Cristo, la vida eterna, su redención. Amén. Por eso digo, soy limpios. Vamos a regresar al libro de San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa el Hijo del Hombre ser levantado? En el primer lugar, ser colgado. En el segundo lugar, volver al cielo. Resurrección. Asimismo es necesario el Hijo del Hombre sea levantado. Ya el Hijo del Hombre, ¿por qué fue levantado en un madero? ¿Por qué fue levantado en un madero? Por nuestros pecados. El Hijo de Dios, ¿por qué ascendió al cielo otra vez? El que había descendido, ¿por qué ascendió al cielo? Porque cumplió su misión. Versículo 15, para que todo aquel que en él que dice, cree, ¿por qué fue colgado? Cristo, ¿por qué fue colgado? A causa de nuestros pecados. ¿Habrá algún pecado que se haya escapado que Cristo no pudo llevar en su cuerpo? No. Ningún pecado pudo escaparse de la redención de Cristo. Amén. Y fue levantado. ¿Y por qué ascendió? Cristo, si no hubiera cumplido su misión, ¿Dios aceptaría su retorno? No. Pero ¿por qué cuando Cristo se regresó, dijo, siéntate a mi diestra? ¿Por qué le dijo que se sentara a la diestra de Dios? Porque con una sola ofrenda hecha, nos hizo para siempre santificado y justificados. Amén. La voluntad de Dios, el Mesías, nuestro bendito Señor Jesucristo, cumplió. Amén. Versículo 16. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera? De esta manera, de tal manera. El español solo de tal manera, en el sentido del coreano. O sea, el sistema del idioma coreano, cuando quiere aumentar el sentimiento, tiene que alargar las palabras, el verbo. ¿Cómo yo debo leer el versículo 16? En el sentido coreano leo, no puedo leer, porque de tal manera amo, así no. Porque de tal manera. Entonces los coreanos entienden, de esa manera, dice, de esa manera. Dice, ¿cuánto me ama? Te amo mucho. No me ama nada, entonces. En coreano, ¿cómo debe decir? ¿Tú me amas? Sí, te amo con todo mi corazón. Él no me ama, entonces. ¿Cuánto me ama? Te amo. Entonces me ama. Entonces, el sistema del idioma es diferente. Entonces, versículo 16, si yo predicaría a mis paisanos coreanos, porque de tal manera amo a Dios. Entonces, para los coreanos, ¿cómo interpretan? No amo para nada. Dice. Hermanos, Cristo, de tal manera nos amó. Entonces, tanto nos amó, así piensa. Entonces, bueno, ya que ustedes son los que hablan español, no hace falta eso. Entonces,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado hasta a cuál manera abandonar a su Hijo por el amor. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que dice, en Él cree. ¿Qué cree? Que murió por nuestros pecados. Ciertamente murió por nuestros pecados. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación, para nuestra paz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para concluir, muchas personas de este mundo quieren consumar la salvación, dependiendo de sus propias obras. Por eso no puede aceptar la salvación consumada, la salvación terminada, la salvación hecha. Como los israelitas, ellos prefirieron pelear contra las serpientes ardientes por sus propias cuentas, con una pinza, con un machete, con una pala. No, pero Moisés está anunciando afuera, levanta su voz, dice, todo he aquí, la salvación de Jehová, por favor, vea esta serpiente del bronce. Jehová dijo, todo aquel que fuere mordido, si mirare a ella, vivirá. ¿Se oye? Sí oigo, pero para mí es absurdo que quite de nosotros estas serpientes. Estas serpientes, ¿no ves? Estas serpientes que me están mortificando, me están molestando. Cada momento me amenaza, me da miedo. Yo tengo que pelear con ellas. Tráeme mi machete, mi pala, mi palo, por favor. Haz la tapa de mi olla, por favor. Porque para ellos tiene mayor razón pelear contra las serpientes ardientes. Mientras Dios que dice, he aquí una serpiente del bronce, dice. He aquí el Hijo de Dios por maldito, fue maldecido por vosotros, dice. Todo aquel que ve a Él, cree en Él, ¿qué sucede? No se pierda. Tiene vida eterna, tiene el antídoto. Amén. Entonces las serpientes ardientes sí pueden picarme, sí pueden causarme dolor al momento de picarme. Sí puede producir alguna sensación, alguna desesperación, hasta alguna incertidumbre puede producir. Siendo así, yo podría decir que realmente soy salvo. Todo aquel que ve a Él, cree en Él. Al momento de creer en Él, empieza a efectuar en nosotros el antídoto.
nos levanta. Por eso la Biblia que dice, el justo, por más que caiga 7 veces, volverá a levantarse. Bíblicamente el número 7, símbolo de perfección. ¿Qué significa caerse 7 veces? Totalmente ya caído. Nada de fuerza, yo ya, es mi fin. Ya estoy caído. Levántate, no. Levántate, no. Yo ya perdí perfectamente. El justo, por más que se caiga 7 veces, volverá a levantarse. Cristo nos salvó. Cristo nos redimió. Su perdón no es simplemente una licencia, un certificado, sino, primero nos ha traído la certeza de salvación eterna, cada día efectúa en nosotros para levantarnos, enderezarnos, protegernos, encaminarnos en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mantengan sus miradas puestas al Cristo. El antídoto por aquella vía viene, nos levanta para servir a su hermoso y santo evangelio, para que nuestra vida sea realmente un testigo del santo evangelio. Y por esta fe, aunque no fuera por mí mismo, puedo dar buenos ejemplos, buenos testimonios, pero no son hechos de mi esfuerzo, sino aquel convencimiento, aquella obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Son hechos del Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí compartimos.